Siempre a fin de año hacemos un resumen del año. Esta vez vamos a hacer resumen de los que nos tocó este primer ciclo de 6 meses felices aquí en C9N. Realmente muy felices. Vamos a arrancar con, ustedes van a ver notas con Payo Cubas, que fue realmente la nota que tuvo mayor éxito en términos de audiencia. Vamos a escucharle a Katia González, vamos a tener la mesa de periodistas, Blanca Ovelar. Bueno, van a tener ustedes un programa resumen. Hubiéramos querido poner mucho más, pero tenemos 90 minutos nada más. Así que lo que no pudieron ver en el año se van a encontrar con un resumen ahora en Made in Paraguay. Dale. Tema del copamiento. Yo te escuché, Clara, vos criticar mucho también algunos puntos en particular del copamiento. Porque tengo miedo. No se pueden unificar ideas, por el amor de Dios. Nosotros siempre estuvimos en las antípodas ideológicas, por ejemplo. Nunca hubo debate ideológico profundo en Paraguay, pero sabemos que yo sé qué pensás vos, sabés qué pienso yo, pero tiene que haber el disenso. En la uniformidad solo hay tristeza. La uniformidad es precisamente eso, ver una tanda de soldados todos de verde, todos iguales, y después hay uno que es coronel, otro que es general. No está, uniformar a los seres humanos es malísimo. Uno puede discutir, podemos, no sé, llegar inclusive a alzarnos la voz, menos la violencia, ¿verdad? Pero la uniformidad es el peor escenario y esa es mi discusión. ¿Pero qué pensás de esto? Porque justamente el Partido Colorado lo que hace es decir, no, espera, ¿por qué hablan de copamiento si es que el pueblo nos puso donde estamos? Exacto. Tienen razón y la oposición es responsable de este proceso de intentar uniformarnos. ¿Por qué la oposición? Porque tiene que ser seria, responsable, trabajadora, demostrar que son distintos. Y ese es un déficit probablemente del segmento donde algunos de los que estamos acá nos hemos movido siempre. No hemos sabido demostrar que somos distintos. Buscamos otra vez lo mismo que el soquete, que le mete otra vez al chongo, a la chonga, no, ante Anahuico, asunto guay, no es así. Pero ese pensamiento, le voy a pasar la pelota a Marma, Dieguito, porque, es decir, si vamos a ver números, digamos, el Partido Colorado ganó con 43%, o sea, no llegó a la mitad. Es decir, el 43% nomás le votó. Sí. Y si vamos a irnos al padrón, es solamente el 27% otra vez del padrón, digamos. Ellos con 27% no pueden creer que pueden copar todo y además de la manera en que lo están haciendo. O sea, jurar un enjuiciamiento, ponerla de arriba. Claro. La semana pasada me dijo aquí Blanca Ovelar, él no tiene título. O sea, todos saben que no tiene título, que es falso su título. Todos presumimos eso. Todos presumimos. Sí. Entonces, claro, porque yo creo que hay un copamiento que si se da como resultado de las urnas que se dio en diputados, que se dio en el Senado, me parece que hay poco que discutir. Yo al menos no creo una democracia sin partido político y sin un Congreso fuerte. Y un Congreso monocolor no es un Congreso fuerte. Y ellos no se quedaron con los votos, sino que lograron otras alianzas por vía que creo que no vale la pena analizar ahora, pero que consiguieron. Y además entraron a través de estas vías que te da la popularidad, el voto popular, entraron a estas instituciones, que para mí eso es lo peligroso cuando hablamos del Consejo, del jurado, porque ahí sí nos estamos quedando con la posibilidad de que sea realmente algo absolutista. Y eso, para mí ese es el temor hoy. Todavía Santi no tiene su ministro de Corte, que ha sido una tentación de todos los presidentes, por ejemplo. Por el cota. Claro que va a tener. Entonces ese es un problema. Y desde el poder yo creo que no te parece un problema. Desde el poder te parece que vos sos el más capo. El más lindo. El más lindo, pero es peligrosa para la democracia. Sí. Y los paraguayos tenemos que cuidar muchísimo nuestra democracia. Y bueno, la democracia incluye al Partido Liberal, que está en una crisis brutal, Kiara. O sea, lo que da vemos... pena, perdón, sí. pero da pena. No reaccionan, pero ya no... Yo digo, pasa esto. Todos los periodistas salimos a gritar, ofendidos. Sí. ¿Y dónde está el presidente del Partido Liberal o los diputados liberales que no se van y no se rompen la camisa frente a la cámara? ¿Vos sabés dónde están? Yo una vez me morí, porque el presidente del Partido Liberal decía, no, nosotros vamos a sacar un comunicado. ¿Qué haces con un comunicado, amigo? Toma acciones. La otra vez le entrevistábamos en Polémica en Nakayama y presentaba un proyecto que para mí en ese momento era sumamente populista y todo lo demás. Y yo le decía, espera, por favor, les pido, construyan una oposición sólida, confiable. O sea, yo hoy joven, 31 años, miro y digo,
No tengo un líder, una persona que me inspire y que diga así, este es el cambio, creo en esta persona. Esta persona realmente va a derrumbar todo lo que se está haciendo ahora con el Partido Colorado. O sea, no hay una oposición real. Lo que tenemos es gente manipulada y que utiliza todo para su beneficio propio. Quiero hablar del Partido Liberal en particular, porque después vamos a irnos al resto. Ok. ¿Te parece? No sé, Clary, ¿vos qué es? Y ¿Es tu que partido? sí, aún. Sí. Es que el análisis es lapidario. Uno no puede agarrar y rechazar este análisis porque la falta de liderazgos es notoria. Porque todos querían que se vaya Efraín y Blas Llano, que eran los dos, digamos, opositores, no están ellos, ¿y qué pasa? ¿Está muerto el Partido Liberal, te parece? No, semi muerto. Está en terapia intensiva y va a resucitar en tanto en cuanto le conectes la sangre joven, nuevo liderazgo. Pero ahí está. Esos antagonismos desde la transición. Laín Tito Saguier, después era Yoyito Wagner, después ya era Efraín Blas. Yo los vi a todos, los conozco a todos, soy amigo de todos ellos, conozco sus debilidades y sus fortalezas. Pero hoy se necesita ese antagonismo. Marito Horacio en el Partido Colorado. Vos necesitas dos equipos para jugar fútbol, solo no podés jugar. Y eso está pasando en el Partido Liberal. Van a tener que definirse posiciones y allí renacerá en base a ideas, en base a propuestas. Pero ven a alguien, o sea, está Ricardo Estigarribia, Celeste Amarilla. Y Ricardo es el que está de renunció. ganador. Sí, él está como independiente ahora. ¿Eh? Ricardo, el que está de ganador, Sí. recuperó la gobernación de Central, ahí está, su hermano intendente de Villa Elisa. O sea, ¿qué estamos planteando para el 2028? Nakayama, que ganó solo su banca, resulta ser que renuncia a los 2 meses. Esas son cosas que los liberales no van a ¿Y qué me dicen perdonar. de Payo Cubas? Porque Payo Cubas sacó unos cuantos comunicados. Uno de los últimos fue hablando diciendo que toda la oposición era un desastre, que se reunieron con Santi. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y después salió diciendo que no le va a votar más a Prieto, aunque primero dijo que sí le iba a votar. Y después dice que quiere unirse con Efraín Alegre. O sea, es una cosa un No sé, poco... yo tengo de Payo la imagen de esa caravana de motoqueiros disconformes que se iban por ruta. Y uno decía, ¿qué está pasando acá? Acá se acabó. Esto van a tomar el Palacio, yo pensaba. Sobre todo ahora que estuvimos comparando una semana con la marcha que hizo la oposición, con Katia González. Pero ese momento, evidentemente, Payo supo captar esa gente disconforme, el laburante de Central, que no le alcanza su plata. Él no se vaya a manifestarse habitualmente porque siente que la política no le afecta en su día a día, hasta que se cansa. Así es. Pero, Y ¿qué? pa- Pero Y parece que él mismo se alimenta de su cola, la sensación Payo. Creo que ese es su problema, no puede permanecer con un proyecto estable que permita pensar que va a ser un proyecto serio para las próximas elecciones. Como estaba diciendo vos, se baja, se sube, se descabalga, Sí. la acusa, Eso me transmite también a mí mucha inestabilidad. Entonces vos decís, espera, ¿qué es lo que va a ofrecer si todo lo que hace es inestable? O sea, ¿cómo nos va a posicionar como país en el caso de que gane si se candidata? sí, bueno. Y nos enchufó unos cuantos también, hay que decir. A Unos mí me cuantos encanta, clavos. Payo. Me encanta la locura. Necesitamos locura en la vida, pero por lástima tengo que coincidir con los más centrados acá, con Chiara y con Marini. No solamente locura se puede vivir, necesita estabilidad, mostrar un ejemplo. A mí, sinceramente te digo, ese patadón también le hizo perder a la oposición probablemente desde un sector 700.000 votos, 5 senadores, mamá quería. Después, todos los traidores de su causa. Ese era el problema de él por haber elegido mal. Mal. Vos pensás que él accidentalmente eligió a todos estos 4 de copas, pero jamás, olvídate, estaba calculado. Ahora, si él continuaba, él tuvo un papel que lamentablemente no pudo aguantar, que era cuando era senador. Sí. Porque ahí realmente era apasionante, porque Era aparte genial. él presentaba proyectos de ley, Payo no estaba al pedo en el Senado. No, él se seguía con movía. su proyecto de ley, criticaba, Pero se boicoteó señalaba. también al mismo, Y él ¿verdad? mismo se Porque fue. él Totalmente. se fue a más y le estaban diciendo, se peleó con Riera, ¿te acuerdas? Moquete. Hay Lo gente del que- agua, el episodio del agua. El agua ya fue más Con tranquilo, Calé. pero Con con Calé. Pero a Calé. Y a Lugo también, ¿te acuerdas que a Lugo Sí. también le dio un botellazo? ¿Qué te puedo decir? O sea, si nosotros somos lo que elegimos, lo que le ponemos a estas personas ahí. No, yo no, sé ninguno de nosotros No, fuimos. ninguno de nosotros, pero estoy Creo. hablando así del pueblo, No, ya sé, ya ¿verdad? sé. O sea, si nosotros como pueblo le elegimos a esta clase de gente, ¿cómo también pretendemos un cambio? ¿Verdad? Me frustra. Quiero irme de este país. Es como vergüenza ajena, yo siento eso.
Sí, aparte el intendente de Asunción no piensa que tiene tan fácil, porque el presidente pues, tiene tantos países, es un país, pero Asunción hay cosas que son manejables que puede hacer de Asunción una ciudad linda. Sí. Y no está pasando. No, y mira que hay inversión privada. Sí, hay, claro. Impresionante la plata que hay del sector privado. Pero el intendente no, lamentablemente no está a la altura. No arranca. No arranca, no. Yo creo que los colorados, pienso íntimamente que a lo mejor le tienen un odio a Asunción, a la capital, porque ¿por qué no eligen a alguien si ellos van a ganar? Sí. Eligen a un tipo que pueda manejar Asunción. Hay muchísima gente capaz en el Partido Colorado. Sí, pero grande- la oposición ganó, o sea, recordemos Sí. Filisola ganó, parecía También. imposible. O sea, en el 90 Ganó ganó Burr. Filisola, ganó Burr, ganó Mario Ferreira, o sea, Ahora, hace poco sacaron un estudio que hicieron para los estudiantes universitarios. A un estudiante universitario hoy le cuesta la carrera al mes casi 3 millones de guaraníes. O sea, hoy un salario mínimo del sector Apenas privado. cobraría. Apenas. Entonces, y esta es la gente que después te dice que no, que el salario alto va a generar la inflación, pone los ojos en blanco, muy serio. Desde el BCP te tiran un índice de inflación que no cree nadie, porque el IPC no cree en nadie. Hay una explicación técnica, pero no es el día a día la gente ese. Bueno, ¿Cómo la y- carne no está tan cara? ¿Cómo el salario queda ahí bajo? Pero ellos son muy conscientes que no alcanza. Por eso a sus nepos le pagan esos sueldazos. y decía Clary que se distorsiona, Kiara, y vos, por ejemplo, sos periodista y tenés que tener tu empresita de depilación Sí, también. sí, y ni sí, aún sí. así no llega a lo que gana un Nepo Baby. No, a mí más allá de todo lo que me impacta, Leo, es la caradurez, el descaro de estos parlamentarios o de toda la gente que ahora mismo, para mí ya está en la misma bolsa, más allá de los colores, de los que están en política, ahí en el Congreso, que ni siquiera le ponen a una persona capaz, aprovechándose de las cuestiones de confianza, cargo de confianza y todo lo demás, sino que le ponen a personas cero capacitadas y en el caso de que tengan algún título de licenciatura, te da un poco la oportunidad de ver papeles y esta gente pudo estudiar porque tuvo un privilegio, una institución pública que le garpó la educación. Nosotros tenemos que estar batallando con lo que se puede. En la Facultad de Filosofía nosotros teníamos que elegir si comíamos una empanada de Pinocho o nos pagábamos un pasaje y normalmente decidíamos comer la empanada y nos íbamos en grupo caminando. O sea, imagínate, y pese a toda esa circunstancia, uno la trata de remar. Entonces, esa caradurez de colocarle encima a una persona que entra por la ventana sin tener un solo mérito, me duele en el corazón. Es muy Duro, triste. Tengo uno que viene, creo que de Alemania, este video. A ver, ¿puedes poner, por favor, un senador alemán? Raza aria. Los estudiosos europeos del siglo XIX utilizaron el término ario para identificar a los pueblos indoeuropeos. Y a mucha honra provengo. Mi ascendencia materna es indoeuropea y no me avergüenza ser indoeuropeo. Yo soy de raza aria y mi ascendencia es de raza aria. Amarilla y Irlam. Me da vergüenza ajena. Te juro. Yo quiero contar también que soy descendiente de alemanes. ¿Sí? Por mi piel ustedes habrán notado. Sí se nota. Sí, Bastante. de hecho, Arias. Sí. ahí estamos. Ahí está. Yo también soy Ah, ario. bien Lo tuyo jugado. fue muy Sí, rápido. sí, sí. De Frankfurt venimos nosotros. Claro. De Frankfurt. Sí, sí. Qué loco, ¿verdad? O sea, ¿me pueden dar, por favor, un contexto? ¿Por qué él dijo eso? O sea, ¿a quién le importa primero, verdad? Claro, aquí primero... Sí, no, fue como en respuesta a una... A Celeste, ¿no? Sí, que le había dicho que se creía de raza aria. Ah, ya. Fue una respuesta. Bueno. Pero en esa estamos en el Parlamento y por eso también nosotros estamos así. Otro que fue expulsado del PLRA, digamos, ¿verdad? Sí. Pero ahí está. El pueblo le volvió a dar el favor. Ahora, Le echaron del Congreso también. También. Y El volvió Congreso, tipo. claro, después volvió, pero ahora está Volvió. echado del PLRA, está en Sí. discusión. ¿sabes qué? Esto que es anecdótico, como Yaminal y demás, nos priva de lo otro, porque si uno recuerda otros congresos, donde le bajaban toda la línea, había una discusión. Había discusión. Qué gusto da cuando discuten por decir una ley, que no es una cosa así de cargo, no, una ley que tiene que ver, por decirlo, con jubilaciones, y en serio se discute. Sí. Y le escuchaba al diputado que entiende y baja línea y el otro trae el clamor de su pueblo, que es otro que el técnico,
Eso enriquece la democracia, pero eso se está acabando. Pero lo que pasa es que 10 la gente minutos dando debate. que está ahí, Diego, no está capacitada. O sea, ¿de qué te van a hablar? Lo único que tienen No, como que recurso puede- es sacar el dedo del medio. yo creo que pueden hablar. Porque el diputado pues, es un tipo que le representa a la gente. Y vos venís de Paraguay y vos sabes bien el tema de la cebolla. necesidad. Nadie te va a contar la historia de la cebolla. Por lo Ni menos la del pava. sentido común, Sí. ¿verdad? No, Y no esa hace es la falta ser un discusión. erudito. Esa es la discusión parlamentaria que se acabó, se agotó en Paraguay. Y es triste. Porque es el parlamento. Esa es la discusión que da gusto en una democracia. Y ahora, 10 minutos, unos debates de temas súper complicados. Claro que no saben qué están aprobando. Pero Diego, te arrastra idea. pues, la hojarasca te arrastra, porque hay gente muy buena en el Congreso, Sí. intelectualmente bien formado. Nakayama, Maidana, La Torre en la Cámara de Diputados, un chico interesante, pero la hojarasca de la discusión, cagate de risa, este muchacho, economista, brillante, pero el problema es la hojarasca. Estamos en una especie de TikTok político ahora y la perrada consume esto. Yo también. ¿Y qué me dicen del transfugismo, digamos? Porque, bueno, del equipo de Payo ya se fueron todos, creo solo Yolanda, por lo menos en el Senado. En el caso de Hagamos, ¿cómo se llama? De Kemper. Yo la veía venir con él. La verdad, ¿Por qué? Y porque él tiene negocio con el Estado, digamos. Ya lo hacía con Marito, o sea, él tiene negocio, él quiere hacer negocio. Y en el caso de Penner, el que a mí más me llamó la atención, porque a mí ya me dijeron en febrero, los próximos son Penner y Kemper. y Kemper. Y yo dije, será, de Kemper creí siempre, como te digo, pero Penner dudé muchísimo realmente. Y verle después ahí con Carter, con el pañuelo, firmando. Es inmoral pero lícito. Y sí. No hay herramienta. El voto castigo sería la herramienta. Al contrario. No, delito no hay, coincido. No hay, ¿verdad? No, Queda- claro. Pero no es ético. Y creo que le fallas también a la gente que te Le eligió. estafás. A mí acá hay un doble daño y es el siguiente. Vos no podés hacerte elegir como antagonista al Partido Colorado y después te vas al Partido Colorado. No, una estafa. Es un mega fraude. No sé, es como robar un banco, esto olvidante. Porque el daño además, el que te votó, crearon un partido, ya digamos, te votó, vos sos distinto, toma mi voto. Te jodí, me después voy al vos- Partido Colorado. Te despertamos un domingo para ir a votar. Pues no es que se cambia de movimiento, que ya a veces se cuestionó. Es cambiarse de partido del oficialismo, de la oposición al oficialismo, es gravísimo. Pero no hay sanción, ese es el problema. Digo, sanción en el electorado. O sea, Moral. Kemper va a entrar de vuelta. No sé El- si el que- Kemper va a entrar de vuelta, ¿eh? Y si consiguen el Partido Colorado, Yo creo que no. Ella entró por Katia, Sí. porque Katia tuvo 100 y pico mil y entró Le arrastró. 7 y ahí sumó un arrastró. justito, ¿verdad? O sea, fue así, esa es la Así fue. verdad. Sí, y no, hablando no, de tal cual. Katia, ¿qué me dicen de Katia? ¿Creen que va a volver al Senado o ya está fuera? Yo creo que no va a volver más y le entrevistábamos también en su momento en Polémica y yo creo que su meta, o sea, me parece a mí que ella ya sabe que no regresa y me parece también que su meta es la presidencia ahora. Ella, creo yo, va a trabajar para eso y se va a lanzar como una gran líder de la oposición en su momento. La Corte va a sacar después de que termine el periodo parlamentario. ¿verdad? Eso, Qué plaga, eso sí. va a ser una burla. Yo tengo esa Es sensación. muy posible. Yo creo que ella va a ser senadora otra vez, pero en el 2028. ¿Crees que vuelve ahí? Sí, ella es senadora segura. Brecola voto, Brecola Ahora- 100.000 votos. No sé si da para presidencia. Qué pero lindo de que escenario va a ser si segura. tenemos. A mí me parece, ya que estamos hablando de Payo, nomás yo también como Cari reconozco que un personaje que me cautiva. Si llega a presentar él como número uno en el Senado, como en un momento dijo que era su plan, ahí se puede armar un lindo lío en el Senado, en el mejor sentido de la palabra. Digo. Bueno, sí, es que esto le sirvió para elegir los siguientes que vienen atrás, digamos, ¿verdad? Porque si no, va a arrastrar de nuevo otro chaqueñito o va a arrastrar un jatar. 6 metió, ¿verdad? 5. Sí. 5. ¿Cuál fue su estrategia ahí? O sea, Jatar decía en su momento, no, la verdad que yo estaba en un club porque era barra brava, algo Sí, así. sí. Y utilizó nomás la imagen de Payo para entrar. O sea, imagínate, el mismo tipo lo asume públicamente. Pero único tuvo muchos votos. sí, muchísimos votos. El único conocido en términos así de medio era este señor Esquivel Bururu, Sí. conocido. Bruta elección hizo. Y sí, y el resto nadie sabía quién era. Y perdió un tipo como Pedro Mayor, no sé, gente que tuvo mucho. Mururú tuvo como 50.000 votos. Sí. Yo estuve en Ciudad del Este, Individuales. me acuerdo, individual, me fui a preguntar y me decía, vos sabés que el tipo se mete con su cámara a hacer transmisiones de Facebook
en las comunidades indígenas, lugares más pobres, de los pobres, de los pobres, de los pobres, allá a las afueras, Ciudad del Este, donde nadie se va. Y el tipo se iba y él captó muchos votos ahí, digamos. ¿verdad? Sí. Entonces, Él pintaba y llegó a hacer una pintura donde le hizo a la intendenta, cuando es Magleo, le hizo una pintura, creo que comparando con Michael Jackson, una cosa así, que generó mucha polémica interna y él se ganó de nuevo. bueno, Tipo recordemos conocido que en tuvo el- un caso de coacción sexual, por No, eso no claro, entró, digamos. sí. eso es lo o que sea, me da era una erótico. menor. De hecho, está en Canadá. Eso lo Está, claro. por eso te digo, o sea, Gravísimo. no. Rafael No, es Esquivel que se es al llama. pedo, No, ¿verdad? Pero le no, votaron claro. 50. Pero le Le votaron votaron 50.000 50.000 y es Y ya cargaba con eso, ¿eh? Sí. Después Nicanor llega, ahora obviamente la era Lugo. Te quiero preguntar de entrada, ¿qué diferencia hubo entre tu desembarco con Nicanor y con Lugo, digamos, como ministro de Hacienda? ¿Cuál era, qué diferencia hubo? Bueno, ahí en primer lugar me sentía más en casa, porque me sentía con gente como era recoger la bandera del 70, Ajá. de la resistencia contra Stroessner. Llegaba la alternancia, era la continuación de un gobierno de Carlos Filisola en la municipalidad que se repetía con la alternancia, con mucha esperanza. Naturalmente también con condiciones con Lugo. Estas son mis condiciones, presidente. Me llamó Lugo y me dice, Dionisio, ahora vas a trabajar con nosotros. Le digo, a la pucha, yo no pienso más ser ministro. No. Estuviste con la oposición, estuviste con el Partido Colorado, no vas a estar conmigo, no, vamos a empezar. Le digo, bueno, presidente, vamos a empezar, te voy a traer mis condiciones. Sí, anda nomás a traerme. Y le digo, y te quiero, estas son mis condiciones, presidente. Pero quiero que también el vicepresidente esté presente, le digo. Y me dice, inmediatamente en casa vamos a encontrarnos. Pues yo ya advertía cierta conducta de competencia entre al presidente de la República por parte del vicepresidente. Y bueno, entramos allí, imagínate, tuvimos 3 percances serios y capeamos la situación, teniendo la resistencia del Congreso. 3 senadores nomás tenía Lugo. Primero, en septiembre se desata la crisis global en Estados Unidos. En septiembre y en agosto asumió Lugo. Tuvimos que capear la crisis global. En 2009, sequía como nunca, recesión. En el 2012, sequía, recesión otra vez. Pero en el 2011 tuvimos el crecimiento más alto de toda la historia de la transición y de la época, 15% de crecimiento económico. Nunca más se repitió. Nunca más se repitió. Y todo el periodo de Lugo, con 3 crisis, tuvimos superávit fiscal. Y la deuda pública estaba en 6%. Imagínate, ahora estamos 39,4%. 6%. Y aumentamos superávit fiscal, mejoramos las finanzas públicas y pudimos con el ahorro financiar los gastos, el área social, los programas emblemáticos. Y eso hasta ahora queda en la memoria colectiva. La salud gratuita en el sentido más amplio de la palabra. No pagar arancel, no pagar insumos, no pagar... Eso te quiero preguntar y después me voy a la pausa. ¿Cómo se consigue el arancel? ¿Cómo se consiguió algo que hasta ahora la gente recuerda? Pero en la época de Lugo había remedio. En la época de Lugo había remedio, la salud funcionaba. Bueno, ¿Cómo hicieron ustedes para que eso funcione y por qué hoy no funciona? Bueno, el tema era lo siguiente. El ahorro que yo conseguía en Hacienda, primera prioridad era la salud. La salud en equipamiento, en insumos y en intervenciones. Y se creó por primera vez la unidad de salud familiar, Sí. que era la salud preventiva. Imagínate un poco la gente, hoy día el gasto de bolsillo no le alcanza al pobre ni al sector vulnerable para poder pagar una intervención, llevar los insumos, seguir el tratamiento. Eso era todo gratis.
¿Y por qué hoy no se puede, Dionisio? ¿O sí se puede y no se hace? Sí se puede, pero ya no existe ese compromiso. Primero había un compromiso político y una clara dirección de hacer esto. Y hoy día no hay una... Porque ayer se estaban recordando que el presidente Peña había estado en el Hospital Nacional de Itagua con su esposa y dijo, esto no puede ser, salieron todos llorando y pasó 8 meses y sigue todo igual. No, sigue todo igual y eso no ocurrió durante el gobierno de Lugo. Y atendé otro programa que hicimos. Justamente hace poco me fui para una defensa, una tesis de un alumno y estaba presentando. El programa emblemático de Lugo ha sido la pensión de adultos mayores de 65 en estado de pobreza. Imagínate, 2,5% de la extrema pobreza salió de ese sector mediante los 25% del salario mínimo. Esa plata de 25% salario mínimo justo es para cubrir gasto de alimentación. Pero con el gasto de alimentación vos le salvás a la gente. Hoy en el sector de la pobreza extrema sigue 5,7 por ahí. Y en el sector rural es mucho más alto. O sea que en Paraguay, productor de alimentos, hoy nuestros compatriotas todavía no tienen los 3 platos, como decía Lula. Para poder comer. Entonces para mí el reto grande es Paraguay tiene que erradicar no hay derecho que exista la extrema pobreza. No. Y eso se hizo con el programa de adultos mayores. Dionisio, en el libro hablas de Federico Franco en varias oportunidades. En una mencionas que había unas reuniones semanales y que vos sentías que él le filtraba la información a la prensa. Incluso creo que usaba la palabra como boicot, como que se estaba boicoteando, ya que contaba cosas internas, digamos. ¿Es así? Así mismo. El presidente Lugo reunía a su gabinete una vez por semana, sí, los lunes a las 6 de la mañana en Bruizaroga. Y ahí siempre estaba el vicepresidente, él le invitaba al vicepresidente. Y se hablaba de cosas internas y al salir los periodistas estaban todos enterados. ¿Quién era el que filtraba? Yo estoy convencido que era Federico, porque él siempre estaba en una actitud de agazapado como para desplazarle al presidente. Y cuando se ausentaba el presidente, Lugo, él asumía y todos los ministros nosotros tratábamos de escabullirnos de la influencia de Franco, porque él quería tomar medidas, yo jamás le respondí en ninguna de esas cosas, entonces tenía primero luego un problema de distanciamiento con él. Esa era una primera cuestión. Y trataba de vender, entiendo yo, el peligro del socialismo siglo XXI que representaba Fernando Lugo. Hasta que ocurrió el caso lamentable del juicio express, con la presencia de todos los ministros del exterior no de Mercosur, sino de toda Sudamérica, que vinieron acá con 2 misiones. Uno era tratar de parar el juicio político y que termine Lugo su mandato. Si no conseguía eso, de que se haga un juicio en forma y no un juicio express. Ninguno de los 2 se consiguió. Y Lugo se retiró. Ya cuando se retiró, yo recuerdo bien en la reunión que estuvimos, le dije a la gente, miren, cada uno tiene que volver en su ministerio y hasta que tenga su reemplazante no pueden abandonar, porque el nuevo presidente ya es Franco.
Y el presidente Lugo ya se va a su casa. Nosotros no podemos ir a nuestra casa, tenemos que ir en nuestro respectivo ministerio y hacer el corte administrativo y entregar al sucesor. Bueno, la gente todo hicieron. Eso fue el 22 de junio. Llegaba el 26 de junio, yo no tenía todavía reemplazo. Y en una de esas recibo una llamada telefónica. El día que cayó Lugo, que salió Lugo, yo al día siguiente presenté mi renuncia. Y ese mismo día me llama la jefa de protocolo, me dice: ministro, acá el presidente le va a hablar. Y cuando dijo eso, yo salté y tomé el teléfono y dije: presidente, estamos contigo, así como estuvimos en la plaza para defender, vamos a defender el gobierno. Me dice: Dionisio, Federico te habla. Me dice: a la pucha, había sido el nuevo presidente Federico. ¿Y te ofreció ser ministro nuevamente? Me dice: te pido que retire tu renuncia y que te mantenga ahí. El país necesita de vos. Me dice: ¿cómo no me vas a dejar la administración? Le digo: no, a vos te costa, Federico. Le digo: yo estuve en la plaza ahí con la gente gritando en contra del juicio político. No puedo aceptar. Y me dice: pero vos venís de una familia liberal. Y es cierto, mi familia de Misiones son liberales, pero yo no estoy afiliado a ningún partido político. Y me dice: pensá bien, me dice, y si no, al final no vas a hacer, buscame para tu reemplazante, te hago responsable de esto. Imagínate, eso fue el 23 por ahí. Y seguí estando hasta el 26, hasta que vino Banana después como ministro. Bueno, y ese acto fue un acto histórico. Entregué todo con un saldo en caja enorme, todas las carpetas, y cuando entregué y me retiré, todos los funcionarios salieron a despedirme. Ese fue un acto muy simbólico. Eso también leí en el libro, que fue muy bonito, cómo se despidieron. La avanzada autoritaria se ve también en el manejo del Parlamento, en la falta de debate, en la falta de respeto a la diversidad. O sea, hay un montón de señales, lamentablemente, que debilita la construcción de la ciudadanía en Paraguay. O sea, realmente debate una manera de decir, porque a veces ni siquiera debaten, es aplanadora. Y en segundo lugar, el nivel del debate que uno ve. O sea, algunas expresiones que uno dice: ¿esto qué es? No, yo creo que es la representación parlamentaria más pobre que tuvo desde la instalación de la etapa democrática en Paraguay. Nunca hemos tenido un parlamento tan mediocre, tan corrupto y tan cuestionado desde el punto de vista ético por la injerencia un poco de la narcopolítica dentro del propio Congreso, porque figuran los nombres, eso sale en prensa, sale en acusaciones públicas de eso. Te quería preguntar, finalmente, vos estuviste en Estados Unidos, estudiaste en universidades maravillosas con profesores de Yale, de Harvard, de Princeton, de todo tipo, incluso de líneas de la economía, por decir. Yo uso ese término, no sé si está bien dicho. ¿Qué pensás de Javier Milei? Que él es supuestamente un economista y está haciendo un ajuste tremendo en la Argentina, y él se jacta de eso, ¿no? ¿Cómo lo ves como economista, Milei, o su pensamiento? Pero yo creo que Milei representa la ultraderecha. Sí. Y como economista es más que me parece un charlatán, no tiene ninguna respetabilidad a nivel internacional. Él opera en base a eslogan, no tiene una fundamentación que resiste a una discusión seria. No hay ningún economista serio que pueda respetarle a Milei ni pueda entrar con él en un debate. ¿Cuál es su mensaje? La motosierra, viva la libertad, destruir el Estado, sacar recursos a los programas de educación. Imagínate,
Argentina, su programa de salud, también sacarle recursos, y no está logrando resultados. Hasta hoy día, incluso estuve mirándolo en el periódico, su objetivo es tener superávit fiscal, bajar la inflación, recuperar las reservas internacionales, y ninguna de estas le está saliendo. Él dice que hay que esperar el próximo año, y el próximo año otra vez el pronóstico de los organismos multilaterales va a tener una economía en recesión, y la inflación no va a seguir, no va a bajar, pero un poco menos, pero va a seguir alto. Y para mí sería una pena ahora que quiere meterse en la reforma del sistema previsional. Eso diría el acabose, porque el esquema chileno fracasó, y hoy en Chile mismo otra vez el sistema de reparto, no la capitalización individual que él quiere meter. Claro, Entonces, que fue justamente uno de los temas por los cuales la gente salió a la calle en Chile. Chile, claro. Y se armaron todas estas grandes manifestaciones. Querido Dionisio, gracias por estar con nosotros. No, pero un gusto, Leo, y para mí un gran placer y un honor estar compartiendo contigo por los ideales que mantenemos. Hoy tenemos un invitado de lujo, realmente de lujo. Le pedí a él que venga por el primer programa, me dijo que sí desde el vamos, así que estoy muy contento de estar con nosotros. Y como nosotros tenemos un código QR, ¿a quién escaneamos hoy? En el programa de hoy, escaneamos a Payo Cuba, senador expulsado del Parlamento por quilombero y candidato a presidente, procesado por llamar a un levantamiento civil, nacido en los Estados Unidos, criado en Ciudad del Este, llegó a cagarse en la justicia, literalmente hablando. Payo, querido, Hola, Leo. qué gusto que estés. Al contrario, Con yo te nosotros. agradezco. Muchas gracias. Estuvo buena el escáner. Mira que el escáner es una computadora. Yo no tengo nada que ver. Ahí hace brrr y decide algo. Síntesis es sinónimo de inteligencia. Ahí está. Y esa fue una síntesis. Exacto. Vos sabés que mi papá usaba mucho esa frase, poder de serio? síntesis. Eso le decía a los muchachos de los móviles, poder de síntesis, poder de síntesis. Bueno, Payo querido, gracias. Primer programa. No, qué bárbaro, Leo. Al contrario. Feliz de que Me estés con honra nosotros. estar acá. Qué suerte. Payo, de entrada te dijeron que vos dividiste la oposición. ¿Te sentías así responsable que hoy esté Peña dirigiendo el país? Yo no pude haber dividido la oposición si yo soy colorado y pedí votos colorados. Ajá. Los votos que yo llevé difícilmente iban a ir a los liberales. O sea que ese es un sofisma. Ya. No es cierto. Pero digo por el famoso tema que si estaban juntos se suma 27 más tu 23, No, 50. no se suma de ninguna manera. Y aparte que hubieron cuestiones que no atañen al voto, sino que al control del voto. Ajá. Y ahí varió toda la ecuación. Eso te iba a preguntar si crees que hubo fraude hasta hoy día. ¿Estás convencido? Totalmente. Ahora hay una mesa a invitación de la senadora Esperanza Martínez, que nos estamos reuniendo en la sede del PRF en el afán de controlar cuáles son las modificaciones que pretende el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y estamos con informáticos, con leguleyos, mirando y pretendemos evitar que vuelva a ocurrir el fraude que lo llevó a este presidente al Palacio. Vuelvo a la primera pregunta. Si vos te juntabas con Efraín en un mano a mano, ¿lo hiciste? Hubiéramos ganado. ¿Y por qué? Intenté. ¿Vos intentaste? Claro que sí. Intenté. Yo le dije, en ese momento le encabezaba un movimiento interno del PLRA, que es el FIL, Ajá. y yo venía de Cruzada Nacional por nuestro movimiento, que es Solución. Sí. Entonces yo le planteé, vamos a hacer una encuesta con 100 chicos en las calles, en donde al azar hagamos en todos los distritos del país una muestra. ¿A quién votarías como candidato a la oposición? ¿A Payo o Efraín? Y el que ganara, en ese momento yo le propuse que sea el candidato y el otro tenía el derecho a encabezar una lista en el Senado. En la concertación no se produjo. Yo creo que ambos creíamos con nuestros motivos que íbamos a ganar, pero no fue así, en forma Pero individual. está claro que si no hay una oposición unida siempre va a ganar el Partido Colorado. Está claro. Ahora,
unirse con los que hoy, excepto yo creo que este señor Fleita es un hombre que está intentando la unidad, pero hay tantos escombros como los hay en el Partido Colorado, hoy en el PLRA, que yo veo que llamarle oposición, vamos a los números, de 10 senadores liberales, hoy tenés 8 cartistas, ¿eh? El 80% son cartistas, entonces todos, y además todos estos senadores, toda la dirigencia en general, lo reconoció a Santi Peña como presidente a pesar del fraude esa misma noche. ¿De qué oposición podemos hablar? Bueno, pero algunos van a decir de 5 cruzadas, 3 son cartistas. Sí, el 60%, pero están fuera de cruzada. Ahora, en el PLRA no están fuera del PLRA. Le echaron. No, No todos. A 1 o 2, pero la gran mayoría continúa. Estoy viendo, por ejemplo, que hay 2 diputados que fueron imputados y que hay ahora una cuestión de fueros que son liberales. Y por el caso de los Nepo Babies, la gran mayoría de Nepo Babies vienen del Partido Liberal y eso no fueron al Tribunal de Conducta. Ahora, en mi caso, el bártulo cartista que yo tuve como senadores fueron exiliados de cruzada. ¿Fueron expulsados? O sea, nosotros lo que hicimos fue sacarlos directamente de nuestro padrón. Ok. Vos seguís con un proceso judicial. Tengo varios procesos judiciales. Una de las razones supuestamente es el levantamiento, Claro. No me acuerdo cómo es técnicamente, ¿no? Pero perturbación a la paz pública. Esto me hace acordar la época de Stroessner. Hay un video que te quiero mostrar porque no sé si ese video le influyó o no al juez. A ver. Adelante, pueblo paraguayo. Ñamo Hendrico paraguayo, amigo. Hendrita. Allá chucata la mundo entero. Daipori la narcotraficante la mandata ni andereque. Hañamanota, llamando mata. ¿Puede ser uno de los que te, no sé, digo yo, el No, juez? lo que hizo que ellos me mantuvieran hoy atado a procesos judiciales fue el hecho que nunca reconocimos a Peña como presidente. Instauramos sendas demandas contra los propios miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y el hecho que yo haya venido de Ciudad del Este y conversando con 20.000 o más personas hizo que la gente vislumbrara la realidad. Entonces, estamos procesados no solamente por la perturbación de la paz pública, sino que por supuestamente intentar impedir las elecciones. ¿Te sentís perseguido político? Mira, la persecución política se da en términos judiciales, en términos electorales, en términos laborales, en muchos ámbitos. Hoy también en las redes, donde hay un microclima. Pero cuando yo salgo a la calle, disfruto del macroclima. Y ahí no soy ningún perseguido, al contrario, que los chicos se me acercan, etc. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, sí, hay una persecución judicial. Y el gobierno tiene, digamos, este interés en que vos no ejerzas tu libertad para que no crezcas, digamos, políticamente. ¿Sería eso? El sistema te tiene como bloqueado, como Sí. cuando bloqueamos a alguien en el WhatsApp, ¿no? Me tienen bloqueado. Yo no puedo salir del país, yo no puedo estar en reuniones donde hay tumultos, ellos así describen, O sea, un ¿no? mitin, por ejemplo. Claro, yo no me puedo porque estoy con libertad ambulatoria. O sea, yo estoy preso técnicamente, solamente que gozo de esta libertad. ¿Y vivís dónde? Ahora vivo en Ciudad del Este siempre, solamente que por imperio judicial en Asunción estoy más tiempo porque recibo notificaciones cada semana. Pero cuando te quedabas en Asunción, antes te quedabas en un hotel, ¿seguís? Sí. No, ahora ya en el hotel, que fueron maravillosos Sí. conmigo, no. Me mudé a un departamento, si bien pequeño, pero puedo cocinar ahí, guiso y toda la Sí, cuando historia. yo me fui a visitarte, vos hiciste un asado, me parece que ahí en la terraza. Hablando de persecución, de perturbación, digamos, tenemos un clip de tus momentos épicos en el Parlamento. Hablo de la perturbación. A ver, dale.
diferencia y otros tienen retraso. Presidente, Entonces, lo que mi hijo de yo puta. sugeriría- Ni se te ocurra, Payo, por favor. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra, Payo, por favor. Ni se te ocurra. Estos son tus asistentes que protegen a tus amigos. Vos sos un tarado, Vos sos un tarado. Estos son los que te protegen. Estos son los que te protegen. A vos le van a dar a una de tus putas. Le pegan en las manos con una ceína. Es, digamos, moquete con Riera, agua con Calé y con Lugo. Casi fue entre botella y agua, fue una mezcla. ¿Qué pasó ahí? todas estas acciones yo creo que reflejaron en su momento el propio hartazgo que hoy sigue manteniendo el pueblo y que no encuentra un intérprete en los términos en los cuales yo los interpretaba. Ajá. En el caso de Riera, ustedes ven, un inútil absoluto como ministro del Interior, le pidió a Raúl Cuba $70.000 para no votar en contra de su juicio político. Cuando era diputado. Cuando él era diputado, ¿no? Como no le dio, votó en contra. Y eso fue lo que yo le reclamé allí, le expuse, porque dale que él con que yo devengo del estronismo. Mi viejo tuvo 12 años entre confinado, preso y exiliado, ¿no? Él no. No voy a hablar de su papá porque ya se fue, ¿no? En el caso de Calé, yo no se me ocurrió, excepto cuando él me dijo, ni se te ocurra. ¿Para qué lo dijo, verdad? Y él sabe que yo le quiero y yo sé que él me quiere y nos queremos, etcétera, pero en ese momento, ¿verdad? Álgido, dijo algo que se me ocurrió, ¿no? Fue peor, ¿verdad? Porque es como que te provocó, ¿no? Ahí, Ni se te ocurra, es obvio que le vas a hacer. En mi caso, vos me decís no y eso es sí. Pero- Me decís sí, eso es no. Bueno, y en el caso de Lugo, lo que pasa es que Lugo protegía mucho a policías, Ajá. desde mi modesto punto de vista, y militares de su época. Pero que yo descubrí que muchos de ellos estaban involucrados en robo de vehículos, las esposas en robo de provisiones del Estado o en el narcotráfico. Y eso parece que a él en un momento determinado también lo exaltó. Y Pero por ahí cuando pasan estas cosas, la gente por ahí se pregunta, Payo, si es un show, no digo de tu parte, termina esto y después vos con Riera seguís charlando, No. o con Caleo, con Lugo, Con Yera nunca seguí charlando, ¿no? se quebró, por decirlo. Eso pues es lo que decía Eneas. Ajá. No sé si te acuerdas de Eneas, ese político brasileño, Eneas Carneiro. Sí. Todos estos se pelean enfrente a las cámaras, pero después se dan atrás y se Eso, abrazan. a eso me refiero, sí. Con Yera nunca más conversé con él. Con Calé a veces por radio, así él interviene, yo intervengo y nos saludamos, ¿no? Y con Lugo, bueno, ya no tuve contacto. Yo con él, mi relación con él no es que terminó muy bien porque hay que recordar que él, a través de Sixto, fueron los primeros en decir de que a mí había que apagarme políticamente, porque yo era un monstruo que iba a crecer. Entonces el Frente Guazú o ese sector de Tecoyoyá entró en esa conspiración que al final terminó sacándome del Parlamento. ¿Vos no crees que vos fuiste responsable de tus propias acciones, digamos, de que fue como una suma de cosas para que digan, che, basta, esto hay que sacarlo? Bueno, desde el punto de vista político, sí. Ahora, desde el punto de vista legal, no. ¿Por qué? ¿Qué tráfico de influencias hice yo atacando a los rolleros brasileños que deforestan e incendian las fronteras? Cuando hubo una cuestión con un policía que es el principal corrupto y el tipo que después fue ascendido por Euclides Acevedo y beneficiado con múltiples cuestiones, ellos son los cómplices de esta situación. Entonces, no funciona
la parte interna de la policía que tiene que manejar estos asuntos. La justicia policial tampoco, todos se cubren. Entonces, va un senador hastiado de esta situación, le digo que le meta en el calabozo a los 3 choferes brasileños y el tipo agarra su vehículo y se va. Entonces agarré, me fui a abrir la puerta y le dije, carajo, vaya, haga su trabajo. Entonces, ¿quién son estos tipos uniformados que nos roban y que el pueblo tiene que además decirle, adiós, señor comisario? Ese carácter, digamos, de tuyo en el sentido de ser así fuerte, ¿se puede comparar con quién? Si fuera un Lino Oviedo, Stroessner, Bukele, no sé, estoy pensando en nombres así. Lo que pasa es que los políticos manejan su ira y yo no manejo la ira. Porque yo más que un político soy un religioso cívico. Tengo dogmas, soy perfeccionista. Te hablé de la perturbación, ¿te acordás? Pero sí, vos empezaste a ser provocador antes. Vamos a una foto, pégate a mostrar la foto. Ándale, sí, ándale. Le dejaste un regalito a un juez. ¿Se acuerdan el regalo al juez? O sea, cuando nosotros decimos te cagaste en la justicia, realmente es como literal. Eso es cuando echamos un portón de la Blanca en la penitenciaría de Ciudad del Este con los internos. Ajá. Todos pobres los que están presos. Ahí no están los ricos que roban del Estado. Ahí no está Federico Franco, ahí no están otros ministros de otrora. Ahí fue cuando le cagué a un juez narcotraficante, mano derecha de Sindulfo Blanco, que hoy es profesor universitario, Tony Marecos, un tipo puchimillonario, que llegó a tener inmuebles con una fallecida senadora hasta Nueva York. ¿Cómo picó? Tony Marecos, un tipo mediocre, va a ser el recaudador y hasta hoy posiblemente de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. No solamente mereció que le haya cagado en la letrina de su juzgado, sino que los 2 cintarazos que le di, bandido y delincuente, y estos son los jueces paraguayos. Dame el nombre de un juez que valga la pena, de un camarista, de un miembro de la Corte. Sí. Me estaba mostrando Payo sus tatuajes. Yo creo que muy pocos políticos de 4 hijos tienen 3 afuera trabajando, ¿no? ¿Y cuáles son tus...? Esta es Fabi, que trabaja en el Brasil, sí, tiene 38 ya. Sí. Este es Germán, que trabaja en España. Esta es Sol, que llegó ahora a Buenos Aires, estaba trabajando en Nueva York. Y esta es la más pequeña, que no tiene para su pasaje nomás todavía, por eso que no se va del país. ¿Cuánto tiene ella? Esta tiene 15. 15, la más chiquita. Ajá. ¿Y tenés más tatuajes o eso solo? Tengo 2 más acá. Ajá. Tengo una hormiguita y una bandera paraguaya. ¿Y la ceja quién te hace? Eso me hizo un amigo que hace la micropigmentación. Esto, por ejemplo, es micropigmentación. ¿No es cabello? No, que va a ser cabello, eso es tatuaje. Eso hace un amigo mío. ¡Qué bárbaro! Impresionante. Es paraguayo, estudió en la Argentina, ahora está dando clases acá. Brutal. Pero él no hacía cejas. Yo nomás que le dije que me haga las cejas y me dijo no. Y le dije, haceme las cejas, carajo. ¿Cómo te vas a decir que no a vos, verdad? No, y me hizo, y yo le hice que me pinte todo un quilombo, ¿verdad? Vos te queda bien. Y los chicos se matan de risa, porque yo cuando me encuentro me hace acusar al Guasón también. A vos te acusaron del Joker también, ¿viste? De todo. Payo querido, dijiste que estábamos hablando en la pausa nomás de la legalización del cannabis, que puede traer muchos beneficios económicos. Mira, son mínimo la legalización. ¿Cuánto hoy produce un agricultor paraguayo de cannabis? En una hectárea son 2.500 kilos por zafra y son 3 zafras por año. Claro. Perfecto. ¿Cuánto le paga el sistema político a ese agricultor del narco? Sí. Del cannabis. Le da por cada cosecha un $10.000. ¿Cuánto vende él el gramo? Porque son bolas también los gringos. El Biden hoy, desde la Casa Blanca, mira el barrio chino y ahí se está vendiendo a $15 el gramo, a 6 cuadras la Casa Blanca. Esto es puro bola, ¿verdad? Entonces, imagínense la plata que se hace, ¿no? Yo te decía lo de Alemania, o sea,
Pero me diste una cifra que quiero que repitas. 5.000 millones de dólares para el Producto Interno Bruto es lo mínimo que ingresaría a Paraguay si nosotros legalizáramos para todos por igual, no para una empresa de laboratorio le damos la concesión de esto, de aquello, e inclusive la parte lúdica, como es en Uruguay. 5.000 millones de dólares. 10 veces más que Itaipú. La gente se preocupa por Itaipú. 680 millones de dólares al año. Y tenemos 10 veces más en el cannabis. Pero ¿quiénes chupan esa plata? El sistema. Y los narcos y toda la ruta. ¿Cuánto se le paga a la Senat para que no vea tu plantación? 10 millones de guaraníes y ellos no ven, no, desde el helicóptero. Ellos no ven las plantaciones. La ruta del cigarrillo es la misma del cannabis, así me dijeron varios expertos. Es la misma, o sea, los camiones que van, traen, llevan, o sea. Entonces, la gente dice, ¿y por qué el gobierno norteamericano no interviene? Porque todo esto es un juego. Geopolítico. Y económico. Porque si yo soy el imperio, yo tengo que manejar la caja blanca y la caja negra. Porque si yo no manejo también la caja negra, mis enemigos lo van a manejar. Yo recuerdo eso porque yo tuve un tema con falsificadores otrora, y donde una gran marca de fonogramas, yo me fui a denunciar donde estaban pirateando en Ciudad del Este y terminé entendiendo una cosa. Si ellos no manejaban esa caja, otros iban a manejar, y esto es dinero lo mismo. Entonces, es una radio con FM, todo muy lindo. Ahí está el TCJE, estuvo haciendo contra el engaño electoral una charla en estos días. Y ellos son los primeros que engañan. O sea que es como esa cara del teatro que tiene una risa y una tristeza. Digamos, tengo una foto y vos me decís qué te viene a la mente o qué pensás. Una gran boletera, pero hay que aguantarle. ¿Una gran qué? Boletera. Chanta, mentirosa. Conmigo fue muy mentirosa siempre. Cuando yo iba a ser candidato a presidente, le ofrecí ser la número 1 al Senado en el año 2017. Sí, mandamos imprimir y todo, fotos juntos, ella senadora, yo presidente. A la semana, sin decir agua, se fue con Camacho, otro delincuente de la oposición, hoy en Itaipú. Por eso que cuando ustedes me dicen la oposición, Encuentro Nacional, Camacho está en Itaipú, PLRA, la esposa del Eber Villalba está en Yacyretá, el otro, el líder de Estigarribia, está metido con los narcos. Y bueno, esta señora, conmigo lo que yo conozco es muy falsa. Le quiere la gente, pero los que le conocemos sabemos cómo se maneja. Hablando de perfiles, en el Senado, nosotros habíamos hecho una placa una vez de lo que se pasaba en el cartismo, digamos, ¿verdad? Que ahora te vamos a mostrar. Y eso tiene que ver con, seguramente también con la lista supuestamente desbloqueada. Acá están los opositores a la venta. Kemper, Yaminal, Penner, bueno, todos estos ya fueron vendidos, ¿no? Estos estaban a la venta, pero ya se vendieron todos. Así es. Faltan algunos. ¿Cómo hacemos para evitar esto? Y no existe una fórmula única. Nosotros lo intentamos en la Alianza, Leo. Nosotros firmamos justamente un pacto ético, construimos una herramienta, nosotros hicimos un acto público donde firmamos ese pacto ético, donde establecimos un tribunal que iba a juzgar justamente la conducta. ¿Y quién no se fue a firmar ese día? ¿Quién? Patrick Kemper. Ah, mira vos. Se hizo el acto, nos mintió hasta el minuto 45. Todos los candidatos firmaron ese pacto ético de manera tal a construir, digamos, justamente, porque no sabíamos si íbamos a entrar 1, 2, 5 u 8, ¿verdad? Nosotros hicimos y construimos ese pacto ético de manera tal a poder justamente establecer cuál iba a ser nuestra línea ética. No funcionó. El transfugismo lastimosamente está a la orden del día. Nosotros también tuvimos problemas con nuestro propio partido, ¿verdad? Con el Partido Encuentro Nacional. Ustedes saben que el expresidente del partido fue justamente una de las personas indicadas
en el tema de la finca 916. Nosotros con el diputado Raúl Benítez solicitamos la renuncia del ingeniero Fernando Camacho. Eso nos costó muchas inquinas internas porque resulta que todas las plataformas políticas hoy creen que tienen deidades, dueños, que pueden utilizar la estructura simplemente para hacerse del subsidio, porque hoy hay demasiados grupos pequeños que están a la venta al mejor postor y que no se hacen cargo. Porque acá nosotros necesitamos gente que se haga cargo de los errores que comete. Y en este caso particular, imagínate, si nosotros pedimos la renuncia de gente que ha tenido título falso, hemos estado escrutos, ¿cómo nos vamos a pedir cuando el presidente de nuestro partido está metido en algo tan grosso como es la ocupación de tierras públicas que deberían ser destinados a todos los paraguayos y paraguayas? Aparte, y no a gente multimillonaria que va y se instala y toma las costas de nuestros ríos? Perdón, a mí nos dijo aquí Celeste Amarilla que las propiedades cuestan más de $1 millón. Es una vergüenza. Son carísimas. Bueno, y todo eso nos costó. Nosotros hicimos un proceso. No es fácil, Leo, conducirse con ética y con mediana razonabilidad dentro de la política, pero es necesario. Repito, las herramientas existen, pero nunca se puede obligar a los hombres a cumplir y a conducirse con ética. Fue el caso de Kemper, ¿verdad? Que yo siempre tuve mis objeciones luego para aliarnos con un partido, digamos que era un partido bastante de derecha, que respondió mucho al oficialismo colorado, ¿verdad? Pero bueno, ponele que la idea era construir un bloque del tercer espacio de manera tal a no atomizar tanto las listas. Y lastimosamente a la gente no se le puede poner una pistola en la cabeza para que sea ético. Ojalá que tenga consecuencias electorales el hecho de venderse por monedas al mejor postor. Yo creo que ya nunca más Kemper va a estar en ninguna lista. O sea, con los colorados no le van a dar ni bola. No, y ojalá que los colorados entiendan que así como nos traicionó a nosotros, le va a traicionar a ellos, ¿verdad? Tengo 3 fotos acá. Vos vas a elegir y me vas a... Así el juego. Así el juego. Primero elegís, vamos a mezclar. Bueno, no me pongan tipo carta, y después le vas a mostrar a esta cámara que está enfrente de vos. Vos ves las fotos, me mostrás y me decís lo que sientas. Lo que yo sienta. Lo que te viene en mente sobre la persona que está en la foto. Ok, dale. vamos a hacer este del medio. Vamos a empezar por el medio. Siempre se elige el medio. De la chore. A ver, mostrá acá. Qué pico. Y no sé, que yo no tengo ni idea, es la inteligencia artificial. Justito. Fernando Camacho, por si no le conocen, no es más presidente del encuentro. ¿O sí? Destituido. A ver, ¿qué me decís de él? Y una persona que en el momento que tenía que realmente comportarse de acuerdo a los principios y a los valores de una república, decidió priorizar sus intereses personales. Una persona que realmente, perteneciendo a un partido de oposición, ha preferido, digamos, sus cuestiones personales a los intereses de la nación, y no todos podemos realmente dedicarnos a una actividad política y ser éticos y ser realmente personas que nos brindemos a la ciudadanía por encima de nuestros intereses. Para mí, una decepción, si yo tengo que ponerle una palabra. Decepción. Una decepción. Bueno, está bien. A ver, acá quedan 2. A ver, elige, igual te va a tocar, ¿eh? ¿Qué pico te pasó hoy, Leo? No, soy yo, es la inteligencia artificial que elige. Inteligencia artificial. Y bueno, alguien que se autodefine como dictador, ¿verdad? Con quien no comparto los principios y valores, porque yo creo en la democracia, creo en la república, creo en la construcción de un país en donde las libertades y donde los ciudadanos y ciudadanas podamos desarrollar nuestro proyecto de vida. Y si bien es cierto, la democracia tiene muchísimas imperfecciones, creo que es el régimen que nos permite vivir en libertad. Entonces, ¿por qué sí que se autodefine dictador? Porque él todo el tiempo dice, eso yo no lo digo yo, él se define como un dictador, que a él le gusta la dictadura, que a él no le gusta la democracia, de que a él le gusta la mano dura, de que, no sé, de que quiere garrotear gente, ¿verdad? Entonces creo que nosotros necesitamos unirnos a las personas que tienen y que piensan por lo menos en ese principio y en ese valor. Después, seguramente que cada uno tendrá sus tonalidades ideológicas y sus matices, pero lo que no se negocia es la democracia. Yo le mostré a él tu foto. ¿Querés saber qué dijo? A ver, poneme. Dios mío. ¿Qué una gran boletera, pero
hay que aguantarle. ¿Una gran qué? Boletera. Chanta, 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 mentirosa. Conmigo fue muy mentirosa siempre. Cuando yo iba a ser candidato a presidente, le ofrecí ser la número 1 al Senado en el año 2017. Sí, mandame imprimir y todo, fotos juntos, ella senadora, yo presidente. ¿Y qué No diga? sé, No sé, ¿fue así? No, en realidad no fue así, ¿verdad? Porque en ningún momento se imprimieron ninguno, efectivamente, él me hizo ese ofrecimiento. Yo te repito, ¿verdad? Por cuestiones, digamos, de principios, yo no acepté y de ninguna manera él puede decir que porque uno se niega a aceptar conformar una lista es, digamos, ni boletera, ni chanta, ni mentirosa, ¿verdad? A mí me duele mucho lo de Paraguayo Cubas porque con mi familia nosotros nos hemos jugado realmente momentos de mucha presión que él sufrió. Yo fui su abogada, lo hice de manera gratuita, estuve en momentos muy difíciles con los colegas de Alto Paraná cuando él mismo estaba preso. Yo entré en la cárcel de Ciudad del Este para sacarlo a él. Entonces me parece de tan mala gente lo que hace, ¿verdad? Porque yo nunca le di a él ningún motivo para que pueda hablar de mí, para que pueda difamarme. Esto que ha dicho acá en tu programa es lo de menos. Él me ha insultado a mí como mujer. Y a todas las mujeres paraguayas. Permanentemente dice que nosotros nos ponemos de cuatro, que si llegamos a algún lugar es porque nos acostamos con alguien. Para mí ese es el límite, ¿verdad? Y yo siento mucho, porque Paraguayo Cuba comió de mi olla, durmió en mi casa, en momentos en donde él necesitaba, se le pasó una mano. He trabajado en sus recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, y lo hice por principios. Pero que una persona simplemente porque ve, porque él es una persona que tiene mucho olfato político, y él sabe cuál es mi potencialidad, y que en lugar de confrontarme con ideas, decida hacerlo en mi condición de mujer, decida utilizar palabras tan soeces y chabacanas, para mí es inaceptable. Entonces, simplemente decir que si tengo otra decepción, también es un paraguayo Cubas que realmente cree que solamente él tiene la verdad, que él compró, no sé, una bola de cristal donde solamente él puede dirigir este país. Y lastimosamente su liderazgo es no solamente destructivo, sino que es funcional al del Partido Colorado. ¿Vos sabés que no sabía eso que fuiste su abogada? No, sí, no. Yo me fui a arrodillarme ante un juez para que a Paraguayo Cubas se le libere, después de haber... nosotros hicimos una protesta frente a la casa del fiscal general del Estado, Díaz Verón, y él había pintado con unos grafitis la camioneta, sí, me acuerdo y por eso de lo llevaron preso a él. En su momento estaba Quelembú y estaba... Bururu no estaba en Bururu. Estaba otro que ahora es diputado, Miguel Martínez se llama. Eran 3 personas que vinieron de Ciudad del Este, yo los saqué de la cárcel a ellos, ¿verdad? Y lo hice con plena convicción. Casi nunca conté esta anécdota, Leo, ¿verdad? Pero me parece que cuando una persona se refiere de una manera tan poco decorosa y tan poco agradecida, porque en la vida hay que ser grato, porque el mundo gira y siempre gira. Y con aquellas personas, sobre todo que no te hicieron nada, porque yo no digo si yo le hubiese hecho algo a este señor, pero él solamente a este grupo de abogados que lo defendimos, que pusimos el pecho, el rostro gratuitamente, con convicción, nos debe gratitud y no este desprecio que él mismo manifiesta de una manera tan poco caballerosa, tan poco, digamos, decente, porque eso habla mucho del ser humano. La falta de decencia y de escrúpulos de este señor, al que mucha gente no lo quiere enfrentar, porque es difícil enfrentarlo a Cubas, porque como no tiene escrúpulos, él es capaz de mentir, y después abrazarte y decir acá no pasó nada. Por eso es que acá tenemos que separarnos, porque con una persona así es muy difícil construir. Te falta una foto. Le falta una, vamos a ver aquí. Oye, yo les cuento acá, chicos, el día de la tortura es hoy. No sé qué les pasa. La inteligencia artificial, ¿qué hace? Bachi Núñez ese es. Un carpero también. ¿Qué quiere decir eso? Un carpero.
Carpero, que alguien que pone una Una carpa. persona que está sometida a las órdenes, ¿verdad? Que no tiene la capacidad, digamos, de ejercer un liderazgo. Ahora que se le ve más realmente tranquilo Guaú construya. como Sí, presidente del sí, Senado. creo que es un modelo que no le queda de otra, ¿verdad? Si de hecho quiere tener algún mínimo de seriedad en el ejercicio del cargo, pero yo vaticino que le va a durar poco, ¿verdad? Una persona que recibe Pero, órdenes o sea, vos decís, Carpero, directas. yo te diría, y no tengo inmunidad y vos tampoco ahora, para mí es un corrupto total. Claro, o sea, claro. él, su clan Núñez, todos los que han, Sí. pero pelado un departamento mismo. entero y cómo han llegado Sí, de sí, manera sí. arrastrada. Y justamente en el caso donde estuvo Camacho, él estuvo metido, después no Así le mismo. salió. O sea, estamos hablando de un corrupto, pero con todas las letras. No, Bueno, totalmente. yo- No, yo también me hago cargo, creo que la justicia nos debe justamente que personas que han ingresado a la política para enriquecer a todo su clan familiar, hoy continúen como grandes señores. Imagínense, presidente del Congreso de Es la terrible. Nación. Es Sí. muy, muy dramático lo que nos pasa, pero también hay que decirle a la gente que estas desgracias no nos caen del cielo, Leo. Nosotros tenemos que buscar un poco íntimamente cuál es el motivo por el cual no podemos erguirnos y saludar la aurora con nuestras manos, ¿verdad? Porque esto que nos está pasando realmente se puede revertir. Hay gente valiosa que se postuló en las elecciones pasadas. ¿Por qué nos enamoramos de nuestros captores, de nuestros verdugos, de gente que solamente nos va a hacer mal? Estos Hoy- se enriquecieron de corrupción, pero hay gente que se enriquece con intelectualidad, como tu suplente Ignacio Iramay, por ejemplo, que hoy le notamos un tipo brillante. O sea, ¿cómo no tenemos más de eso? Exacto. ¿No? ¿Cómo no tenemos más de eso? Ignacio realmente es un bálsamo dentro de un. Vos sé que él habla de y un todos se quedan congreso, callados. Hasta sí. los colorados se le Así quedan mismo, callados. así Le mismo. mira, es justamente Sí. Robert Irrazal, Sí. nuestro compañero en producción y en política, periodista, me decía eso. Le vos sé que el tipo habla y todos le miran, hasta los colorados se quedan bien, porque no Claro. le pueden discutir. No pueden. Es una persona que realmente. A mí me costó, digamos, justamente una de las grandes rupturas que yo tuve en la época de la formación de la alianza fue el hecho de que a mí me querían imponer también mi suplente, ¿verdad? Yo dije no. No, eso ya no Porque se ya puede. había una. O sea que Tu yo en el suplente es tu fondo yo suplente. sabía que alguien. Que yo corría ese riesgo y o sea que Ignacio es uno de mis mentores, ¿verdad? Esto no es una cosa así de No, de ayer casualidad. nomás, ni de anteayer, ¿verdad? Nosotros hace más de 15 años tenemos un pequeño grupo que nos reunimos de manera absolutamente disciplinada, una vez a la semana, a discutir los temas de interés nacional, a ver un poco cómo podemos contribuir, y ellos han ayudado muchísimo a mi crecimiento y formación política. Un capo. Y es un capo. Donde Ignacio no te puede ganar nunca es en las redes sociales. Eso sí. A ver, pero tiene muchísima atracción. No, pero él no va a cantar como vos. A ver, Vamos a ver. mostrame. En mi oficina de diputada. Ah, ese fue tu último baile. Qué picó. Bueno, ya. Y acá cantando. ¿Dónde compro? Qué picó. Si no las consumo puede ser fatal. Lunes sí, primer día de semana, sería una macana si vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Martes sí, el lunes día siguiente y consiguiente no hay que trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúas. Les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo. Ese recorrió el mundo. Te cuento, a mí me Shakira, llamaron sí. de España, de Colombia, de Perú, de Argentina. Fue un video súper viral el de Shakira, ¿verdad?
y bueno, alguna herramienta para que conectar con los jóvenes, porque a veces la gente dice que es una pavada y no es una pavada. Claro que no. Nosotros a partir de ahí podemos conectar con estos trends, como le dicen las nenas en la oficina, ¿verdad? Que son videos virales, pero que siempre tienen o en el post o en algún momento alguna idea que conecta a la política, ¿verdad? El último que hice fue justamente en el Poder Judicial, que es un trend que está súper de moda, todo el mundo lo hace y yo lo hice también, ¿verdad? Bueno, yo toda entusiasmada esperando justicia y después salgo toda decepcionada porque no hay justicia en el Paraguay, porque me acuerdo que es Paraguay. Entonces a partir de ahí nosotros conectamos con un público joven y el tema del TikTok, siempre que uno utilice esa herramienta para poder empoderar a la ciudadanía, creo que es muy útil y cada vez más necesario, ¿verdad? Como por el caso del MEC, nomás te pregunto, cuando se habló del título falso de Hernán Rivas, ¿qué responsabilidad tiene el MEC en ese caso? ¿O cómo lo viste vos, digamos, de afuera, digamos? Porque tengo entendido que se firmó así, peta, toda bala, boom, ya está, el mismo día, en 2 minutos, una cosa así. A todas luces fue un procedimiento extraordinario, no un procedimiento ordinario del proceso de registro de los títulos. No conozco mucho en detalles, pero a todas luces, como cualquier ciudadana, observo desde afuera y veo que el proceso fue confuso, como mínimo confuso. Y existen serias sospechas de que realmente no estudió la carrera. Exacto. Sí. Y eso es lo, yo a él se lo dije. ¿Le dijiste? Sí. ¿Y qué te dice? ¿Qué te decía? Me dijo que sí, no, Blanca, no estudiaste. No estudiaste. Yo, como maestro orientadora, te digo, no estudiaste. ¿Dónde estudiaste? Así conversé con él en el marco de una relación también fraterna, es mi colega, pero claro, a todas luces ese proceso fue confuso y no le hizo ningún favor al Senado. Al contrario. Y aquel famoso debate cuando fue la ley Riera-Zavala, por ejemplo, que fue muy, muy duro, digamos, ¿no? Y que muchos decimos que criminalizó a los campesinos. ¿Cómo ves hoy esa situación de la tierra? Y yo creo que en el Paraguay se tiene que hacer una verdadera reforma y necesitamos que desde el gobierno haya una mirada mucho más amplia y compasiva hacia los campesinos. Que los campesinos muchos vuelvan a vender su derechera, que hayan dirigentes también sin vergüenza, que eso no vamos a evitar, en todos los grupos hay, pero eso no nos tiene que llevar a enturbiar la mirada y ver que genuinamente necesitan la tierra. Que la tierra es para ellos algo diferente de lo que es para la agricultura empresarial mecanizada. Yo de ahí parto, porque yo trabajé la ley de la defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina. La tierra es el hábitat del campesino, de ese que labra la tierra, ese pequeño agricultor. Y es un insumo del capital para el que tiene grandes extensiones de tierra y 10.000 hectáreas de soja y de maíz. Esa agricultura empresarial mecanizada, que yo no la satanizo, no, es muy importante. Nos permite recibir divisas, somos productores de alimentos. Pero el gran desafío de la política y de la política pública es encontrar el mecanismo de equilibrio para coexistir estos dos modelos. Porque nosotros necesitamos potenciar al campesino que produce alimentos. Y necesitamos garantizar, por supuesto, que las reglas de juego claras con el productor empresarial. Pero hasta la tierra tiene un sentido diferente. Acá es el hábitat donde nace, crece, se reproduce y muere. Donde ama, donde vive. Esa es la tierra para él. Y para el otro la tierra, el dueño está allá en San Pablo o en Miami o en Asunción. Y la tierra está allá, ese es un insumo de él. Entonces, desde ese concepto hay que trabajar profundamente con ese grupo que no tiene y que no accede. Y buscar mecanismos de, en esa ley pusimos los bancos de tierra, que recojamos, recuperemos y tengamos un mecanismo de redistribución para que el pequeño productor no deje su finca. Hoy están dejando,
Yo tengo amigos concretos, familias. Pero Blanca, querida, cuando vos ves que tiran los tomates, los locotes, uno siente un dolor, o decís, Dios mío. O sea, ¿cómo puede ser que el Estado no le garantice, no sé, con el hambre cero, te compro todos los tomates, te compro todos los locotes y le garantiza eso al campesino mínimo? Es ahora una esperanza el hambre cero, porque como van a comprarse muchos alimentos el año que viene sobre todo, porque el presupuesto va de 103 millones de dólares a 305 millones de dólares para el año que viene en el programa Hambre Cero. Hay una apuesta fuerte que hace el gobierno. Yo espero que administren bien, que no se afanen los recursos como fue en Fonacide y que el alimento llegue. Para eso tenemos que empoderar a la sociedad. Tenemos que hacer que los padres controlen, los padres que se vayan ahí, que participen. Yo confío en que los padres están cada vez más despiertos y van a hacer. Tengo la esperanza también que desde ese programa se va a comprar de la agricultura familiar campesina, porque ese es uno de los temas, garantizar el mercado. Claro. Garantizar el mercado. Garantizar lo que Brasil, por ejemplo, tiene. Exacto. 50 productos con precio de referencia. Así es. ¿Qué significa eso? El precio oscila de aquí a acá. Si el mercado tira para más abajo, el Estado le compra Igual y le paga le la compra, diferencia. así es. Eso hace Le el Brasil compensa. con el pequeño productor. Claro. Y nosotros necesitamos avanzar hacia un Estado verdaderamente protector de la equidad. Eso está en el ideario de mi partido y tenemos que hacerlo. Parte de lo que fue el 2024 aquí en C9N y en Made in Paraguay, esta unión de dos titanes, Made in Paraguay, C9N. Me falta la voz Rubén Rodríguez la otra vez. Bueno, espero que hayan disfrutado. Hay mucho más, pero es lo que pudimos hacer en estos 90 minutos. La próxima semana seguimos, no paramos en el 2025. Próxima semana, Emilio García, Carlos Báez, Hobbies y Aftermath. Y después, la historia del rock. Vamos a hablar también con Sergio Ferreira y Laucha para hablar de la historia del rock paraguayo. Que pasen muy bien, que tengan un feliz año, un buen comienzo del 2025 y nos vamos a encontrar el próximo domingo. ¡Chao! Made in Paraguay con Leo Rubín. Made in Paraguay, un programa con código. Fue presentado por Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Universidad Privada del Guairá, el poder de la excelencia. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Asismed, toda la vida.